Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez. Ecuador deplora la crisis carcelaria. De las diversas y múltiples facetas, quisiéramos en este diálogo centrarnos, doctor Pérez, en el lamentable fallecimiento del señor Víctor Guayllas, defensor del agua. ¿Cuál fue su historia? Tal vez, doctor Pérez, estamos con el micrófono apagado. Mil disculpas. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, licenciada Rosana Encalada y a la audiencia que este rato está conectada. Don Víctor Guayllas proviene de una familia humilde, de una comunidad súper lejana, Pan de Azúcar, de Molleturo. Él deja más bien algunos niños en la orfandad, niños, son menores de edad, su esposa que no tienen ingresos fijos. Él ha sido un defensor del agua que ha estado siempre acompañándonos en los momentos difíciles de Río Blanco, de Molleturo, y todos los vecinos, todos con los que hemos conversado, han manifestado que él nunca fue agresivo, nunca tenía ninguna actitud de violencia, por el contrario, más bien él siempre decía hay que ir en calma, con mucha paz, con mucha tranquilidad, mucha serenidad. Y que claro, en las movilizaciones de octubre del 19 salieron algunos moradores de Molleturo. Recordemos que en ese tiempo era la protesta en contra del incremento al costo de los combustibles. Él salió hasta el sector costanero de Molleturo y allá fue detenido. Y claro, yo ese tiempo estuve en la prefectura, no pude ejercer su patrocinio, pero entiendo que otros compañeros lo estuvieron haciendo, y de lo que nos han manifestado es que nunca pudieron probar la certeza de la responsabilidad penal, que él le acusaban de sabotaje y le condenaron para 5 años, y por eso entiendo que los compañeros abogados de los Días Unidos presentaron el recurso de apelación, y mismo que había estado previsto para enero la audiencia. Y después de haber sido detenido por demás injustamente, ahora tener que soportar semejante tragedia en esta masacre y dejar en la orfandad a los niños, a su esposa, es una situación que indigna, que genera mucha tristeza, y que alguien tiene que responder. Ese caso, como muchos, no pueden quedar en impunidad. Saber que más del 85% de las personas que fallecen en esta masacre estaban con prisión preventiva, es decir, había solamente algunos indicios de responsabilidad, pero no había la certeza. En consecuencia de ese 85% que estaban, o lo que denominan la transición, por lo menos el 50% eran gente inocente, por lo menos gente inocente, y que hoy haber sufrido esta tragedia no tenemos un calificativo. Adicional a ello, hemos visto cómo la prensa nacional recoge que muchos de aquellas personas que estaban presos en prisión preventiva ya tenían la boleta de libertad, y con boleta de libertad en mano fueron masacrados. Alguien tiene que responder. Eso es negligencia. Y el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, como el 233 de la Constitución Política de la República, habla de los delitos por acción y omisión, y eso tiene que ser respondida, porque en este caso podríamos estas actuaciones, este hecho, estas circunstancias que se dan, podrían estar tipificadas en lo que dispone el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal, que es crímenes de lesa humanidad. Doctor Pérez, yendo a la situación general, ¿cuál es su lectura sobre esta ola de violencia carcelaria que se desató con las características de ahora desde el año 2020? En lo que va del 2021, en Ecuador se suscitaron ya 4 masacres en el interior de los centros de privación de la libertad. Estos hechos de violencia suscitados en febrero, julio, septiembre, noviembre, evidencian una crisis carcelaria que no responde únicamente a la violencia, y mucho más. Esos desesperados testimonios que salieron de las hoy víctimas, personas que perdieron la vida,
daban cuenta de una situación extrema en la que estaban, a más de esas amenazas y presiones que eran su día a día. Uno de los testimonios señala la persona decía, no hemos comido por 48 horas. Efectivamente, asistimos a una crisis sin precedentes en la historia. No podemos responsabilizar del todo a este gobierno. Esto es la consecuencia, es el resultado de la tragedia de los años pasados. Pero este gobierno tiene que dar respuestas, tiene que dar respuestas urgentes, inmediatas. Los grandes penalistas, los juristas, los estudiosos del derecho, incluso los sociólogos, dicen que la cárcel es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y para tener un análisis integral, estructural, hay que analizar cuál es la etiología del crimen, cuál es la etiología, cuáles son los factores, las causas de la delincuencia. Y ahí encontramos fundamentalmente la pobreza, la falta de fuentes de trabajo. También es también la educación y otros factores, pero fundamentalmente la pobreza. Recuerdo al gran presidente de la Corte de Justicia, de la Asamblea o del Congreso, y también presidente de la República, de la hermana República de México, el primer indígena presidente, Benito Juárez. Él decía, todo levantamiento, toda rebelión, toda revolución proviene del estómago. La pobreza, el hambre, se mueve por sí sola la necesidad. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Vemos que estamos en una pobreza, en una situación dramática de familias. Quizás el gobierno no sintoniza aquello, quizás no conoce, porque él por fortuna ha tenido una situación acomodada. Pero hay familias que se van a dormir, a acostarse con el estómago vacío. Miles de familias que han huido del país, no han ido de paseo, de turismo a Estados Unidos, a Europa. Huyen y siguen huyendo del país porque no hay fuentes de trabajo. O sea, la situación económica es lacerante. Estas heridas sociales tan profundas, estas laceraciones tan profundas, que es el desempleo, que es la pobreza, que es la desnutrición, que es el analfabetismo, que es el despojo, que es la violencia, que es la corrupción, nos están llevando a un estado fallido, en donde ya el Estado ha perdido el control en muchas esferas. Doctor Pérez, hablando precisamente de haber perdido el control, estas alertas a las que hacía referencia Gustavo, que empezaron a salir del interior de la penitenciaría del Litoral en horas de la tarde, noche del día viernes, no fueron atendidas, es decir, ya se empezó a conocer a través de WhatsApp, de las redes sociales, que las personas privadas de la libertad de este pabellón estaban solicitando auxilio, estaban solicitando ayuda porque temían que entraran a matarles, y eso fue justamente lo que llevó a que se despidieran de sus hermanos, de sus padres, de sus madres, de sus hijos a través de estos mensajes. La justificación que pudimos escuchar, porque el presidente de la República no hizo ninguna alusión al respecto, fue de la comandante general de policía, Tanya Varela, quien decía que simplemente no hubo las condiciones para que la policía pueda ingresar, y que este ingreso se produjo ya en horas de la madrugada, prácticamente solo para contar las personas fallecidas. Eso parece asistir a una película o vivir en la tierra de Macondo, como narraba el escritor Gabriel García Márquez, y nos genera mucha tristeza, impotencia, rabia, indignación, ver que para el presidente de la República, para sus ministros, para las autoridades del Guayas, más importante era celebrar una fiesta con los gringos que la vida de hermanos ecuatorianos que por los azares de la vida tengan que estar en la penitenciaría del Litoral y haber esperado 7 horas. En 7 horas estoy seguro que se podían haber salvado el 90% de vidas humanas. 7 horas de esperar
para recién entrar en acción. Además, estamos en un estado de emergencia, un estado de excepción. O sea, tienen todas las herramientas jurídicas, tienen todo lo que hay es desidia, abulia, tienen pereza de pensar y de actuar. Y eso no puede, reitero, quedar en impunidad. Por eso tiene que haber responsabilidades. ¿Quién, pudiendo haber evitado la consumación de un hecho execrable como este delito, pudiendo, y no lo hizo, se convierte en un autor? Es decir, una situación de esta magnitud no es cosa de niños, no es un juego. Aquí están de por medio vidas humanas, y vidas humanas, incluso conozco que algunos hoy van a hacer una rueda de prensa, lo vamos a hacer los compañeros de la FOR, pero están investigando, parece que otro compañero de la comunidad de Molleturo de Chilpe también ha sido ya masacrado en la anterior fecha, y cuenta que ahí estuvo por falta de pensiones alimenticias. O sea, sí es una falta de responsabilidad con sus hijos, pero no es para que estén en una penitenciaría, en una cárcel de alta seguridad y que hayan sido masacrados de esta manera. Algo está mal, está fallando, es un tema estructural. Y el gobierno nacional, presidido por el señor Guillermo Lasso, tiene que dar respuestas al país. Doctor si no hay Pérez, un control ahora, ¿qué deriva, qué consecuencias puede traer esta situación? Los estados, y esto recordó recientemente la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, recordó a Ecuador que un estado tiene el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad de las personas bajo su custodia. ¿Cuál es este grado de responsabilidad del Estado ecuatoriano? Es una responsabilidad suprema, porque son los llamados a cumplir y hacer cumplir lo que dice la Constitución de la República. En la Constitución Política de la República se le faculta al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, así como nos cobran los impuestos, después fruto de este pacto social en el que se encarga a un mandatario para que él sea el que gobierne, el que tome las directrices, las políticas en materia de seguridad social, en materia de seguridad, en todas las esferas que corresponde, y no hacerlo, pues estamos ante una omisión. Y si esto queda en la impunidad, simplemente lo que estamos haciendo es empujarle para que la corrupción siga campante, para que prácticamente esto se vaya duplicando. Y por eso está tipificado, es decir, herramientas jurídicas constitucionales existen, no es que hace falta. Adrede se echa la culpa a la Corte Constitucional, adrede se echa la culpa a los jueces, a los fiscales, si bien todos pueden tener algo de responsabilidad, pero fundamentalmente en este caso tiene que responder la señora comandante general de la policía. Tiene que responder de este caso la señora ministra de Gobierno. Tiene que responder el Ejecutivo, la señora secretaria de los Derechos Humanos de este ministerio, de esta secretaría con cargo de rango de ministerio. Tiene que responder, reiterar, si quedan esta masacre, que a mi criterio se tipifican en lo que dispone el artículo 89 y 80, 89 del COIB y 80 de la Constitución, delitos de lesa humanidad. Porque es una masacre, es un hecho sistemático, es acabar, es extinguir a una población carcelaria, y lo que bien ustedes incluso indican, días antes, horas estuvieron sin comer. O sea, ya se sabe que estuvo esto premeditado, ya se supo que esto no es un tema accidental, esto tiene consecuencias, y esto vino ya antes con una premeditación, y es el gobierno nacional dar la vuelta al costado. No está bien.
Ahora, doctor Pérez, ¿cuál es la lectura que tiene usted del pronunciamiento que hizo el presidente de la República recién la noche de ayer sobre lo ocurrido en la cárcel de Guayaquil? Ni siquiera directamente de la cárcel de Guayaquil, sino sobre las expectativas que tenían los ecuatorianos respecto de las decisiones y resoluciones que se tomarán. Son 7 puntos que fueron ya publicados el día de ayer, que se habrían decidido luego de esta reunión que el primer mandatario mantuvo con los representantes y las autoridades de otras instancias del Estado. Ninguna persona puede ser todólogo, nadie sabe todo. El señor presidente de la República debe saber de temas de administración de un banco, pero no conoce de muchos temas en el ámbito social, en el ámbito seguridad ciudadana, en el ámbito de lo legal, de lo constitucional. Pero para eso tiene sus ministros, para eso tiene sus asesores. Escoja a los mejores, no solamente alguien que le esté tomando nota y anotando los números telefónicos, o algún amigo, algún pariente, alguien que le apoye, a buscar a los mejores hombres y mujeres que estén dispuestos a ganarse el puesto, pero sobre todo a encontrar soluciones estructurales a lo que está pasando en el país. Y en el tema específico del sistema carcelario, si no tenemos elementos, aunque yo conocería que sí, o más bien conozco que sí hay personas que conocen aquí no se puede elegir a un director de la cárcel a quien simplemente sabe dar órdenes, sino a quien conoce no solamente de la represión, sino de la rehabilitación social. Y sobre todo, y si no encontramos en el país, si no confía en gente del país, busque asesoría, busque apoyo internacional, busque personas que puedan venir de otro lado a darnos algunas ideas. Pero yo sí insisto, fundamentalmente hay que apoyarse en gente que conoce la realidad del país, en una situación en donde se mezcle la parte de inteligencia militar, la parte de inteligencia policial, pero sobre todo la inteligencia social, inteligencia de nuestra gente que ha conocido. Además del sistema carcelario, que es el punto más explosivo y culminante dentro de un sistema de administración de justicia, ¿qué se puede decir sobre el sistema de justicia en Ecuador? Juzgando a través del caso del señor Guayas, él estaba sentenciado, entendemos, por haber participado en el paro nacional de octubre en el año 2019, había sido privado de la libertad por presunto sabotaje, se ha dado cuenta de una serie de recursos, incluyendo habeas corpus, apelaciones que no habían tenido acogida por la justicia. ¿Se actuó correctamente desde el lado de la ley? Yo creo que yo no conozco el proceso, no conozco el expediente. Desventajosamente esto estuvo llevándose a cabo en Guayaquil. Los familiares me visitaron para yo poder patrocinar. Este tiempo estuve en la prefectura, no pude patrocinarlos. Pero de lo que dan cuenta es que para contextualizar, para sentenciarle tiene que haber las pruebas necesarias y sobre todo los jueces deben tener la certeza no solamente de la infracción, sino de la responsabilidad penal que el supuesto o el procesado o el supuesto autor de dicho delito haya cometido. Y en el presente caso me han contado, no una persona, sino varias personas, que bueno, la infracción de haber dañado las motos está ahí, pero nunca se probó que Víctor Guayas fue el que pateó la moto, fue el que prendió el fósforo, fue el que puso la gasolina. Nunca. Es decir, la infracción estaba ahí, pero nunca se probó la responsabilidad penal de dicha infracción. Y aún así se le condenó por sabotaje porque en el gobierno de Correa y en el gobierno de Lenín Moreno, que fue la continuación del gobierno de Correa, ahí la justicia estuvo cooptada por el Ejecutivo y pobre del juez que vaya en contra de una acusación del fiscal que viene de alguna manera
dictada por el Ejecutivo. Bien. Doctor Pérez, el tiempo lamentablemente se nos agota. Quisiéramos conocer lo que reportamos ya previamente, de que usted se iba a hacer cargo de continuar un caso. No sabemos en qué instancias con respecto al fallecimiento de este activista. Me han pedido algunas personas familiares que les demos una mano. Ayer tuve llamadas en la mañana, y si puede ser parte de un equipo de abogados con toda la decisión y la convicción, lo haríamos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto se presta, y también recibo llamadas de otros familiares, no solamente de nuestro defensor del agua, Víctor Guayas, sino también de otras personas, y podría incluso esto llevar a la CIDH. No descartaríamos incluso la Corte Penal Internacional, pero va a depender de los familiares. Ellos tienen la libertad para escoger a sus mejores abogados, a los que generen confianza, y nosotros estaríamos dispuestos a llevarlo el caso, porque ha habido casos. Tenemos hoy mismo un caso de lo que pasó, una masacre que se dio en el tiempo de Febres Cordero por la Comisión de la Verdad, cuando se desalojó a más de 120 personas en la cooperativa 10 de agosto, allá en Pasaje, y este caso está llevándose también. Estamos formando parte de ese patrocinio. Pero este rato, ayer me contaba y me llamó en las horas de la noche una de sus familiares, de Víctor Guayas, que hasta el día de hoy no le identifican el cadáver. O sea, hasta el día de hoy no pueden ellos retirar los restos para darle su cristiana sepultura. Es indolente que no se pueda darle todas las facilidades en honor a todo esto, y sabiendo que es una familia de escasos recursos económicos, una familia humilde. El día de hoy vamos a comenzar con una acción de solidaridad a toda la ciudadanía que pueda apoyar con víveres, con ropita, con dinero. Pueden dejar en la Federación de Organizaciones de la SUAY, en AFOA, Honorato Vázquez y hermano Miguel, en nuestro estudio jurídico. Y el día viernes habrá una Eucaristía por la justicia y la paz de Víctor Guayas y de las 321 personas masacradas desde enero hasta la presente fecha, en la Catedral de Cuenca a las 12 del día, presidida por Monseñor Marcos Pérez, que gentilmente se comprometió en celebrar esta Eucaristía, y que invitamos a los cuencanos, a suayos. Bien, le agradecemos a doctor Pérez. Muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Han escuchado al doctor Yacu Pérez, quien se ha referido al fallecimiento. Es una de las víctimas del pasado día viernes, el activista Víctor Guayas, defensor del agua.